Bienvenidos a cerrar la primera semana del año en Agenda Emol TV, como siempre dando una mirada de los temas ya a más largo plazo. ¿Cómo se viene el 2024 en el mundo? ¿Cuáles van a ser los grandes temas internacionales? ¿Cuáles van a ser los riesgos políticos que estamos viendo también? ¿Qué temas más interesantes vamos a estar mirándolos en profundidad para prepararnos para todo este año? Vamos a conversarlo junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Bárbara, y gracias por la invitación este 2024. Bueno, te invito a que demos una mirada en general de cómo estamos. Hay algunos conflictos que se han prolongado por bastante más tiempo del que se esperaba inicialmente. Para que hablar de Rusia y Ucrania, para que hablar de la Franja de Gaza. Pero también hay otros riesgos asociados, sobre todo si miramos el continente aquí en nuestros vecinos más cercanos. Vamos a tener muchas elecciones este año. ¿Para qué hablar de los otros problemas que también trascienden la frontera? Una mirada general en qué está el mundo, cuáles son los grandes temas que estamos mirando ahora. A ver, Bárbara, cuando vemos el 2024, primero hay que partir por lo global, donde tenemos un escenario de inestabilidad internacional relevante. Tenemos la normalización ya de la guerra Rusia en Ucrania, el conflicto en Gaza, con un riesgo aún bajo de que esto pueda escalar y se transforme en un conflicto en Medio Oriente. Tenemos las elecciones de Taiwán este mes, que siempre ha sido una zona caliente, y las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Si tú ves todo el mundo, vamos a tener cerca de 80 procesos electorales, o sea, un tsunami electoral donde cerca de la mitad de la población del mundo va a ir a las urnas. Eso por una parte. Por otra, el Fondo Monetario Internacional dice que el mundo va a crecer cerca del 3% del PIB, que es un crecimiento débil, una baja recuperación, y ahí también se puede dar un foco desde el punto de vista económico porque las restricciones financieras, especialmente por la inflación que se venía arrastrando anteriormente, permanece. Y eso, por lo tanto, desde el punto de vista de Latinoamérica, ya nos pone en un escenario de un contexto internacional con alto grado de inestabilidad e incertidumbre, y ya en América Latina, si quiere entrar a eso, Bárbara, vamos a tener 6 elecciones, vamos a tener una América Latina que va a crecer menos que el promedio mundial y que desde el punto de vista político, todo indica que ya no vamos a hablar de mareas rosas o de olas azules, sino que va a haber un mayor equilibrio entre continuidad y cambio en los gobiernos, desde el punto de vista político. Bueno, partamos con eso, démosle una mirada. Vamos a tener muchas elecciones, incluyendo Chile, aunque no presidencial en este caso. Claro, tenemos presidenciales, vamos a partir ahora en febrero con El Salvador, tenemos México, muy importante, Panamá, República Dominicana, Uruguay y aparentemente Venezuela. 6 procesos de elecciones presidenciales. En esas elecciones, si tú además ves lo que ha ocurrido en el año 2023, como te señalaba, esa famosa marea rosa ya ha ido cediendo. En Paraguay tenemos fuerzas de derecha, en Ecuador lo mismo, y probablemente en estas 6 elecciones que yo mencioné, algunos gobiernos se van a confirmar los oficialismos y en otros va a haber cambio. A nivel económico, ¿Qué pasa por parte, ¿sí? quedémonos en algunos países? El Salvador ha generado mucha polémica porque el presidente, bueno, no podía postular nuevamente, lo hace, se va a eternizar en el poder o no, empieza a pisar ese palito tan latinoamericano de querer perpetuarse y hacer todas las reformas necesarias para poder permitirlo. ¿En qué está eso? El presidente Nayib Bukele es como el fenómeno en América Latina, tiene un nivel de aprobación cerca del 90%. Cuando tú ves las tasas de violencia, o sea, de homicidios cada 100.000 habitantes, bajaron dramáticamente, pero ese gobierno tiene una deriva autoritaria. Está siempre el riesgo, como tú mencionabas, de ir concentrando el poder. A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección, se está buscando una interpretación para que pueda postular y seguramente va a ganar esa elección. Y eso está relacionado también, Bárbara, este mayor atractivo de liderazgos de corte más autoritario, como es también López Obrador en México, con una creciente desinterés o incluso desafección democrática. Tú vas viendo los índices en América Latina y cada vez es mayor el número de la población que está dispuesta a sacrificar democracia mientras el gobernante le resuelva sus problemas de salud, de educación, sociales. Y eso obviamente un elemento preocupante, y en nuestro índice cuando nos refiramos se vamos viendo cómo ha habido un retroceso democrático a lo largo de los últimos años. Bueno, ahora finalmente igual va a ser candidato. Exactamente, va a ser candidato porque cuando tú ves la trayectoria en El Salvador, la sala, podríamos decir, de lo constitucional, un equivalente al tribunal constitucional, es bastante afín al gobierno, y eso también da cuenta de un desafío en Latinoamérica ya más estructural, que afortunadamente Chile muestra un mejor desempeño, que es cuál es el nivel de independencia que tienen los poderes judiciales en general en nuestra región. No así lo que ocurre en Bolivia, que el Tribunal Constitucional le prohibió a Evo Morales ser candidato nuevamente.
Exactamente. Bolivia es un caso distinto, porque ahí tú tienes al MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, que básicamente, esto es muy tradicional en América Latina, tiene enfrentado al, entre comillas, maestro, que era Evo Morales, y el discípulo o el delfín político, que es Arce. Y ese enfrentamiento también se ha reflejado en la resolución de la justicia que prohibió la postulación de Evo Morales y por lo tanto no va a poder correr en una carrera que la gran duda en Bolivia era si Arce o Evo Morales podría ser el próximo presidente. Entonces tenemos un cuadro bastante complejo desde ese punto de vista en América Latina, también con oportunidades que vamos a poder hablar. Y solo para terminar la idea, Bárbara, cuando vemos los riesgos políticos 2024, que es lo que nosotros vamos a lanzar la próxima semana, el crimen organizado, inseguridad y narcotráfico lidera y este año lidera por una brecha aún mayor respecto al segundo lugar. Luego viene el aumento importante de la corrupción y la impunidad y finalmente, en tercer lugar, lo que habíamos comentado de esta desafección democrática. Ahí están los tres elementos, podríamos decir, políticos que van a marcar este 2024. Es que esos tres elementos se mezclan y es súper interesante hacer ese análisis porque, por un lado, si tenemos que la corrupción y el crimen organizado son la principal amenaza, no solo de nuestro país, sino que de la región o del mundo. Por otro lado, una desafección democrática y por otro, figuras que adquieren, ya sea de origen o en la práctica del poder, visos autoritarios que cada día se van profundizando más. Bueno, probablemente una persona ante el temor de exponerse a ese tipo de delitos ante la desafección democrática, bueno, termina aceptando, validando incluso a estas personas autoritarias porque, bueno, aparentemente tienen buenos resultados, al menos en este ámbito que es el que más les importa. Claro, de hecho, a los que nos están viendo, yo voy a dar dos datos que son impresionantes de América Latina. Cerca de la mitad de los homicidios en el continente se explican por el crimen organizado. Y 8 de las 10 ciudades más peligrosas en el ranking mundial están en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a esa sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, se crea este, a mi juicio, falso dilema de que las personas dicen, yo estoy dispuesta a sacrificar libertades y democracia por un presidente que me asegure orden, seguridad y que finalmente termine combatiendo este crimen organizado, porque las democracias se han visto poco efectivas para enfrentar, entre otras cosas, este flagelo. Pero este es un gran problema, Bárbara, que tradicionalmente está radicado en México, en Colombia y en algunos países de Centroamérica. Hoy día tenemos problemas en Chile, en Ecuador, que ha tenido un deterioro de seguridad importante en 3 años, en el propio Uruguay, y por lo tanto ya pasa a ser un problema transnacional, regional, y que los gobiernos no están sabiendo cómo combatirlo. Sí, ahora, podría terminar siendo un problema de Chile también, así como vamos. Así como vamos, claro, y en Chile, si tú ves la percepción de inseguridad se ha disparado también en el último tiempo, y hay que mirar con atención lo que va ocurriendo en otros países. Por ejemplo, Ecuador está entre medio de dos centros de producción de cocaína importante, como es Perú y Colombia, y se ha transformado como en un país de tránsito, especialmente a través de sus puertos, y eso ha ido generando un mayor desarrollo, surgimiento de estas organizaciones criminales y lo menciono porque obviamente el crimen organizado está muy relacionado con el tema del narcotráfico. La producción de cocaína ha aumentado muy importante en 2022 y 2023. Y como da cuenta nuestro índice de riesgo político del Centro de Estudios Internacionales, vuelve a liderar el 2024 y a diferencia del 2023, lidera con una diferencia aún mayor en cuanto a quienes respondieron la encuesta. Bueno, si miramos también la situación de Chile, para ir haciendo el link de inmediato, en otras conversaciones que hemos tenido con expertos, también ha cambiado mucho la situación en Chile respecto a que estas bandas ya se han instalado, que Chile ya no es solo, no es que haya sido solo, pero antes era en mayor medida un país de paso, ahora cada día es un país más para quedarse, de consumo local también. Entonces, obviamente, estas redes del narcotráfico han ido permeando nuestras propias instituciones, se han tomado prácticamente pueblos, comunas enteras. Efectivamente, donde haya ausencia de Estado de Derecho, donde haya ausencia de Estado, estas organizaciones, podríamos llamarle actores no estatales, van tomando fuerza. Donde hay mayores niveles de informalidad laboral, donde hay mayores niveles de pobreza, de desesperanza, aparecen estos grupos. Con la particularidad que en algunos países son más bien pandillas, como es Venezuela, donde hay un nivel de peligrosidad muy alto junto a Jamaica y Haití en nuestra región, y en otros lugares, como es Colombia, son más bien carteles o organizaciones criminales de una entidad de un tamaño más grande. Pero al final del día está ligado al narcotráfico, está ligado a cerca del 50% de los homicidios de la región y es
hoy día el principal problema en la agenda pública, no solamente chilena, sino también regional. Mirando el mapa de riesgos del mundo, de nuestra región en general, bueno, por un lado tenemos la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, que hemos estado hablando, pero esto está íntimamente ligado a otro riesgo, que es de alguna manera la condición habilitante para que ocurra eso, que es la corrupción. Efectivamente, y la corrupción, Bárbara, corrupción e impunidad, este año Mm. escaló bastante, llegó al segundo lugar. Es bueno señalar que esta encuesta, no más del 30% es respondida por chilenos. Por lo tanto, acá tenemos una radiografía, una fotografía que es regional, y la corrupción nos impresionó bastante cómo aumentó. Siempre ha sido un problema estructural en la región, donde hay debilidad institucional, y está muy relacionada al tema de la impunidad y a la percepción de que los poderes judiciales no están siendo lo suficientemente independientes. Y así podemos seguir, si tú quieres, Bárbara, viendo cómo vienen los otros riesgos que Sí, nosotros por vamos a supuesto. anunciar esta semana. Ahora, todo igual de Luego de eso, grave. Sigamos mirando. sí, Bueno, ya mencionamos al pasar también la desafección democrática, que también de alguna manera está muy vinculada a estos anteriores. Sobre sí, todo la como un desafección riesgo de democrática. que todas estas otras cosas hacen que se pueda desafectar más aún la democracia en cuanto la gente lo ve como ineficaz para poder abordar esos problemas. Claro, porque la democracia es una palabra muy amplia. Cuando tú le preguntas a las personas qué es la democracia, para algunos es el político de turno, es su alcalde, es el presidente, es el servicio de salud que lo tiene en una lista de espera. Todo eso es democracia, y los niveles de satisfacción hacia este sistema democrático vienen decreciendo en la región, y si tú lo llevas a nivel comparado global, América Latina es el continente que más ha ido bajando en calidad democrática. No es el menos democrático, pero el que más ha ido bajando en los últimos 10 años. Y eso genera este tercer riesgo que hablábamos de la desafección democrática y el avance de liderazgos más populistas autoritarios. Y en el cuarto lugar también tenemos un riesgo político relacionado a estos tres primeros, que es la falta de gobernabilidad y la rápida pérdida de apoyo de los gobiernos. ¿Por qué eso es un riesgo? Porque gobiernos que están perdiendo su apoyo, salvo algunas excepciones que ya mencionamos, México, Salvador, República Dominicana, Uruguay en cierta parte, cuando van perdiendo su apoyo rápidamente, la gente les da la espalda y no tienen ninguna capacidad de llevar adelante sus agendas. Eh, no tienen ninguna capacidad de negociar con el Congreso, y se va generando nuevamente frustración en un contexto además económico de una América Latina bastante estancada y que está creciendo menos que el mundo y que ha tenido un desempeño estos últimos 10 años muy discreto. Y ya luego, cuando tú vas viendo la parte del quinto lugar hacia abajo, vemos fenómenos que hemos hablado, Bárbara, todos los años contigo: el tema de los flujos migratorios, las ciberamenazas, hoy día con el elemento de que la inteligencia artificial puede ser un elemento de manipulación política importante. Lo vamos a ver, creo yo, en la elección de Estados Unidos, a ser un buen piloto de cómo se ocupan ya las herramientas más sofisticadas de noticias falsas y de manipulación política. Tenemos la vulnerabilidad frente al cambio climático, y tenemos también el deterioro del clima de negocio. Y aquí viene una buena noticia: que aunque el deterioro del clima de negocio, que este año se ubica en el octavo lugar, sigue dentro de los riesgos, todos los índices muestran que a nivel regional viene mejorando en comparación a lo que teníamos en el COVID y post-COVID, y hay una señal ahí de oportunidad en nuestra región, que lo sabemos tiene los minerales críticos para la transición energética, ¿cierto? Tenemos litio, cobre, níquel, cobalto, y tenemos un potencial de energías renovables muy importante. Ahí está, sin lugar a duda, la oportunidad del salto en nuestra región. Ahora, probablemente lo que está ocurriendo en Argentina puede ser una luz de esperanza en la medida que las medidas que se están tomando puedan dar buenos resultados. Argentina recuperar o mejorar un poco su economía, atraer más inversionistas, eso es un beneficio que por supuesto nos va a llegar directamente, estamos al lado. Argentina, otro caso de atención para este 2024, porque la gran pregunta, a mi juicio, no es cómo se va a comportar la coalición de gobierno, ni siquiera la oposición, es cómo se va a comportar la sociedad argentina. Una ¿Cuánta sociedad paciencia le va a argentina tener al gobierno para estas medidas que ha tan duras? vivido, llaman los argentinos del plan, con transferencias sociales importantes, y que ovacionó al presidente Milei cuando dijo no hay plata. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser su nivel de tolerancia política para que se pueda llevar adelante un programa que además ha tenido dificultad hoy día con los tribunales supremos, porque muchas de las medidas que ha anunciado Milei requieren ley, y él ha intentado también impulsarla a través de decretos presidenciales? Ese es un gran signo de pregunta, pero no deja de ser un hecho político relevante en sí, que en una sociedad como la Argentina haya ganado un presidente con ideas libertarias, liberales, muy contrarias a lo que es
la tendencia o este mainstream que siempre ha tenido Argentina, por lo menos las últimas décadas. Es una situación que estamos todos alerta porque básicamente se ve del día a día, medidas muy duras, muy estrictas que el pueblo inicialmente está dispuesto a soportar. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Y cuánto se prolongue eso? Exactamente. Claro, la paciencia no necesariamente es tan amplia. Flujos migratorios. Este es un tema que lo venimos hablando hace mucho rato, ha generado muchas presiones en distintos países. La colaboración no ha resultado tanto para poder resolverlo porque finalmente a todos nos afecta y claro, probablemente todos los países piensan, mientras más hayan en otro y no en el mío, va a ser mejor. ¿Cómo estamos en eso? Según los últimos datos, tenemos más de 7 millones de venezolanos fuera de su país y cerca de 6 millones en América Latina, especialmente en el Cono Sur. Ahí tú ya tienes un primer foco de tensión migratoria porque son flujos de volúmenes muy altos que ningún país tiene la capacidad de absorber. No lo tiene el Estado, no lo tienen los servicios públicos y se ha ido generando cada vez un mayor sentimiento, lamentablemente, xenófobo. Por otro lado, tienes la tensión migratoria desde Centroamérica hacia Estados Unidos y hacia México, con cerca de 20.000 personas tocando la puerta de las fronteras mexicanas para poder ingresar. Por lo mismo, López Obrador convocó a una serie de líderes para hacerse cargo de este tema. ¿Cuál es el problema? Que el tema migratorio es un problema regional, no es un problema de cada gobierno por separado, requiere al menos una coordinación fronteriza con tus países vecinos. Hemos visto lo que ha ocurrido con Chile, especialmente con Bolivia, y no se ve hoy día un ánimo o una voluntad, una acción concreta de los gobernantes de los países de poder darle una respuesta regional a este problema. Y mientras persista la crisis en Venezuela, esto va a seguir siendo un problema permanente, lo mismo que en Centroamérica, en el caso especialmente de Nicaragua y en parte de Honduras. Otro de los riesgos que están en el mapa, en el sexto lugar, es la radicalización de las protestas sociales. Eso, por supuesto, que en todos los países y dependiendo del contexto es distinto. En Argentina es una tensión permanente. El gobierno ya ha planteado que va a tomar medidas mucho más duras de las que se habían tomado hasta ahora para poder frenarlas. Hasta ahora le ha resultado, pero ya muy poquito. ¿Qué pasa con el resto de los países? Nosotros también hemos tenido ahí algunos pequeños focos y tenemos miedo que puedan crecer un poco. 2023 tuvo, yo diría, tres focos importantes. Brasil a comienzo de año, con los bolsonaristas que cuestionaron el resultado de la elección. Tuvimos también el caso de Perú, con el autogolpe de Estado del expresidente Castillo y todo lo que eso generó posteriormente. Y Panamá, por un contrato de una empresa privada, Minera Panamá, con el gobierno, que la sociedad lo calificó como un acto corrupto y que tuvieron unas protestas bastante violentas y por mucho tiempo. Si tú ves los tres ejemplos, las causas son distintas. No es unicausal, pero sí está relacionado a ciertos patrones: bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, insatisfacción económica, estancamiento económico. Lo hemos hablado, Bárbara, muchas veces contigo, que si el 2024 2023 se mantienen las proyecciones, vamos a tener entre el 2014 y ese año una nueva década perdida donde América Latina va a crecer a menos del 1% del PIB anual. Ese estancamiento económico también genera frustración. ¿Y qué es lo que vemos nosotros para el 2024? Que las protestas hoy día se activan más rápido, son multicausales, no vamos a tener una economía bollante, por decirlo de alguna manera, en nuestra región, va a crecer de hecho menos que el mundo, con algunas excepciones, y eso puede ser un caldo cultivo para nuevas protestas, junto a elementos de desconfianza política, de descontento con niveles de corrupción, entre otras materias. Pero hay que también decir que este riesgo ha venido bajando. Tuvimos nosotros un 2019, no solamente en Chile, tuvimos en Ecuador, en Brasil, en Guatemala, muy tenso, muy violento, y luego se anestesió con la pandemia y da la impresión que esa anestesia en algo ha permanecido durante el tiempo. Y finalmente, lo mencionamos al principio, estos focos grandes de conflictos que estamos viendo uno hace mucho más tiempo que el otro, Rusia y Ucrania, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa conflictividad en esa zona? Iba a durar semanas, ya llevamos años, casi 2 años. Y en el caso de la Franja de Gaza, el conflicto de Israel, jamás, el que también cada ciertos días va subiendo el tono el conflicto. A ver, primero, en el tema de la guerra Rusia en Ucrania, claramente la estrategia actual es insostenible en el tiempo. Ya hay tensiones en Estados Unidos de los propios republicanos de seguir financiando una, entre comillas, apoyo armamentístico a Ucrania. La contraofensiva no ha tenido el éxito esperado. Ya hay una cierta normalización, lamentablemente, de la guerra.
las partes no están dispuestas a negociar, sino es sobre máximos, no hay un intermediador legítimo, validado por ambas partes. En consecuencia, no hay ningún elemento que nos dé una luz de término conflicto, sino solamente señales de que esto se va a seguir prolongando, pero con menor apoyo probablemente de Estados Unidos, porque no puede permanentemente financiar, y también hay un riesgo, Bárbara, de tener una población excesivamente armada. ¿Qué va a ocurrir con todo ese armamento el día de mañana? Uno no lo sabe. Y en el tema del conflicto de Palestina con Israel, tenemos una situación histórica que no comienza el 7 de octubre, más allá de las atrocidades que pudimos ver ese día, sino que se arrastra hace muchas décadas, que es la falta de implementación de la solución o de la resolución del año 47, que era la creación de dos estados. Mientras no haya una solución política, diplomática al tema Palestina-Israel, vamos a tener este tipo de episodios, que hoy día ya derechamente es una masacre lo que está ocurriendo en Gaza, y que al final del día, Bárbara, no va a contribuir a la libertad del pueblo palestino, pero tampoco a la seguridad de Israel. Por lo tanto, este camino, con todo el costo que ha tenido humano, de población civil, yo estaba mirando las cifras inéditas, estamos ya en cerca de 30.000 personas que han perdido su vida, no es tampoco sostenible en el tiempo, y es urgente que la comunidad internacional, pero de manera seria, se siente en la mesa y busque una salida política y diplomática que se alega ya hace muchas décadas. Jorge, muchísimas gracias por esta vueltecita al mundo que hemos dado. Ya estamos más o menos preparados también para ver cuáles van a ser los riesgos que vamos a tener que enfrentar. Ojalá con buenas herramientas para que podamos salir mejor parados. Así Tenga un es. muy buen año. Muchas gracias, igualmente. Muy feliz año a todos. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan, por supuesto, que todas estas noticias, todos estos riesgos, en la medida que se vayan concretando, los vamos a estar conversando, como siempre, aquí en Agenda Mujer TV. Que tengan un muy buen día.